chifa, 2 chifas, 3 chifas. A la vuelta de la esquina, 1000 chifas en Lima. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué nos gusta tanto el chifa? Quizás deberíamos empezar averiguando por qué y cuándo llegan los migrantes chinos al país. Siempre me he preguntado cuál será el chifa más antiguo de Lima. Pero sobre todo, ¿qué tiene que ver con la migración china al Perú? Porque ahí empezó todo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero antes, vamos a ver si picamos alguito. ¿Y esto? A Félix lo debes visitar si tu camino quieres empezar. Vaya que esto empieza de la manera más enigmática. Gonzalo, qué milagro. ¡Félix, no! Qué alucinante encontrarte aquí. ¿Así? Justo tengo algo que contarte. A ver, cuéntame, ¿qué te puede ayudar? Estoy en un recorrido averiguando sobre la migración china. Tu familia vino acá al Perú también. Mis tatarabuelos llegaron a Perú y, como dice, mis tatarabuelos se casaron con una primera mujer en China, después se casó otra mujer en peruana, 100 años atrás. En esa época llegaron los migrantes a Cantón. ¿Por qué? Porque Cantón son de la costa. Y, por ejemplo, una llama a otro, vamos a trabajar a otro lado, y todos en sumos barcos. Los barcos se van a un país, no sabe qué país. Y hablando del chifa, los platos han ido variando, ¿no? Porque al comienzo creo que no habían esos platos. Ha ido fusionándose al gusto peruano. Mira, con los chifas Cantón, la gente de Cantón venía acá, la migración de la China acá nació caucables, lomos santables, y se fusiona muy bien con la comida peruana. Ah. Oye, si vamos a un chifa. Vamos a un chifa ahí. Capón es el epicentro de nuestro Chinatown limeño. Luis Antonio Eguiguren en su libro Las calles de Lima menciona que la calle se llama así gracias a un tal Manuel Loaiza que se dedicó a vender aquí en 1791 cerdos y gallos capones, es decir, castrados para mejorar su carne. Da la casualidad que los migrantes chinos fueron agrupándose aquí en viejas casonas y quintas que subdivididas se convirtieron en corralones tan hacinados que para 1909 ya eran un asunto de salubridad pública. Se decidió demoler el callejón Otaiza y abrir una calle que ostenta el nombre de su demoledor, don Guillermo Billinghurst. La colonia china era vista de manera prejuiciosa como poca higiénica, desordenada y licenciosa, con el estigma de los fumaderos de opio como moda de la época. Y es tal vez por eso que los bohemios, literatos y artistas de la época se volvieron adictos a sus costumbres como la comida china, que pronto saltaría a los paladares del limeño común. A mí siempre me ha dado mucha curiosidad los nombres de los chifas, si son inventados o qué. Y mira, los nombres de los chifas me se usan los unos, mismo su nombre puso chifa. Ah, los nombres de las personas. Y puso la chifa, y aparte la gente puso un nombre especialidades como suerte para sus chifas. Como por ejemplo San Joilao. San Joilao, eso siendo una montaña, siendo un río. Montaña dentro del río. Como dice acá, salón, felicidades, también una suerte de palabras. En un chifa siempre hay cosas en común que los unen. Por ejemplo, los peces. Los peces, como dicen los chifas, siempre ponen el pez en la puerta, trae la suerte y trae como platas. Plata. Sí. Igual los dioses también, el Buda. Mira, ahí tengo un dioses para escuchar tus locales y por qué cosas malos. Como los chinos tienen mucho historia antigua y cada cosa tiene su significado. Estuve preguntando a Félix acerca del chifa más antiguo. El Kwon-tong, cantón en chino, abre formalmente en 1921, pero ya existían otros que quizás se fueron transformando o desapareciendo. Ya tenemos una primera respuesta. Pero la migración china debe haber dejado también manifestaciones físicas de su paso por Lima.
¿Dónde está su huella? ¿Dónde está el espíritu de los primeros migrantes chinos? ¿Quizás en este arco chino que adorna la entrada al barrio? Este arco fue donado por la colonia china e inaugurado el 12 de noviembre de 1971 por el alcalde Eduardo Chachi Dibós. Puede que aquí haya alguna clave. Este es el famoso arco chino, pero siempre me he preguntado qué cosa es lo que dice allá arriba. Sí, ahí dice Hin Ha Wei Kong. ¿Qué cosa es eso? Eso, baja cielo, todos son hermanos. Bajo el mismo cielo todos somos hermanos. Sí, de que voy a trabajar. Chao. Sigo en rumbo pensando en esa celestial frase cuando de pronto este lugar me llama desde lo alto. Estoy en un camino para encontrar la huella de los migrantes chinos en Lima. ¿Cómo fue que vinieron? ¿Para qué? ¿Qué hemos asimilado como nuestro? Estuve con Félix Lo paseando por el barrio chino, viendo el arco que nos deja una interesante frase. Ahí dice baja cielo, todos son hermanos. Y ahora estamos subiendo por estas escaleras. Es un templo chino, escondido en medio de la ciudad. ¿Qué nos deparará el destino en este recorrido? Me siento llamado a seguir el ritual del chi, con el que pretendo averiguar qué me deparará el futuro en este recorrido. Es del número 64. 64. Son tambolita arriba. Objeto perdido. Buen augurio. Encuentra lo perdido. Este objeto tiene problema tuyo. Sí. Encuentra lo perdido. Salgo con los mejores augurios en este papel rojo. Llegará pronto noticias de un antiguo migrante. Siguen los enigmas. Y ahora esta pipa, de manera misteriosa, llega a mis manos. ¿Cómo uno esta pipa con un migrante del pasado? Pero para ir adelantando las cosas, algunos datos puedo repetir. En octubre de 1849 llega al puerto del Callao la barca danesa Federico Wilhelm, transportando los primeros 75 chinos. Estos venían enganchados en un contrato de trabajo. Pero no todo fue tan legal como parecía. Pues mejor buscaré a alguien del presente que sabe de estas cosas. Voy camino a encontrarme con Fernando de Traseñíes, un sinólogo, un experto en la materia de la migración china. Don Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirme, don Fernando. Estoy en esta aventura por conocer la génesis de la migración china, ¿no? ¿Cómo así llegan tal cantidad de migrantes chinos, ¿no? En esa época la China estaba en una situación muy complicada y la gente estaba desesperada porque no tenían que comer. Esto se lo comunican a los peruanos dicen, qué interesante. Entonces van y establecen una agencia en Macao.
¿Y cómo hacían para traerlos a Macao? Los chinos son muy aficionados al juego de dinero y entonces Macao tenía centros muy importantes. Entonces convencían a personas que vinieran y una vez que habían perdido todo su dinero, que ya no tenían un centavo, les decían, bueno, entonces les ofrecemos el Perú. ¿No? Para el mediados del siglo XIX ya se había abolido la esclavitud, no existía esa figura. Entonces estos migrantes chinos que venían a unos trabajos realmente fuertes tendrían que haber venido bajo contrato, ¿no? Habían contratos, creo que se llamaban enganches. Fue un contrato de trabajo, se hacía un contrato de trabajo, pero claro, el contrato de trabajo también puede ser muy duro. Entonces, en este caso, los más duros, por supuesto, eran los que se trajeron para las Islas Guaneras. Lo de las Islas Guaneras fue terrible, ¿no? Eran realmente, la gente moría fácilmente, trabajaban en condiciones durísimas. Castilla da una ley, por ejemplo, que prohíbe la traída de polinesios que eran muy débiles y que se afectaban mucho con el clima en el Perú. Y después también la prohibición de traer personas para las Islas Guaneras. Esto tenía un plazo de duración, que es la gran diferencia con la esclavitud. Este contrato era por 10 años. Muy bien. Muy amable. Encantado, ¿eh? Muchas gracias también. A ti también. Emprendo mi retirada. ¿Cómo no? Hasta luego. Chao, chao. Hasta la próxima. Si quiero seguir avanzando en este recorrido, creo que definitivamente tengo que ir a una isla guanera, a sentir el lugar, a olerlo. Pero antes me provoca ir a averiguar más sobre estas leyes chinas. Esta es la Sociedad Central de Beneficencia China, fundada en 1882. Desde esa época atiende a la colectividad china y a arraigar su hermosa cultura en el país. Aquí me pongo a buscar esa bendita ley china. Es increíble que todo esto haya estado amparado en una ley dada por el gobierno del Perú en 1849 por Ramón Castilla, que dice así: todo introductor de colonos extranjeros de cualquier sexo, cuyo número no baje de 50 y cuyas edades sean de 10 a 40 años, disfrutará una prima de 30 pesos por individuo que pagará el Tesoro Nacional al momento de la internación. Es decir, que el gobierno le pagaba a cada uno de estos introductores de colonos chinos una cantidad de plata, es decir, subvencionaba este tráfico, por así decirlo. Ahora hay como una segunda o hasta tercera oleada de migración china, ¿no? Converso un poco con los dirigentes de esta sociedad. ¿Y ustedes saben cuál es lo primero en chino que aprenden los niños peruanos? ¿Saben cuál es lo primero en chino que...? ¿Chifa? No. Ni hao tampoco. No. ¿Saben cuál es? No, es yang ken po. Papel, piedra, tijera. Me convenzo más de la necesidad de ir a una isla guanera, pero le pasaré la voz a un amigo. Vamos rumbo al sur para embarcarnos en una lancha e ir a una de las más famosas islas del litoral peruano, las Islas Chincha. Y es aquí que me encuentro con la gran presencia de un amigo de toda la vida. Mauricio Chao. Te he citado acá en Paracas para, con el curaca, meternos a una máquina del tiempo. Excelente. Vámonos. Vamos, no hay tiempo que perder. Ajá. Mauricio es músico y desciende por sus 4 costados precisamente de la migración china que estamos tratando de entender. Estamos viajando en el tiempo. El guano le abrió al Perú las puertas del mundo. Aquel mismo fertilizante tan usado por los paracas. Debieron ser extraídas montañas de guano de hasta 70 metros de altura. Para este duro trabajo llegaron un nuevo grupo de personas, los chinos, quienes a pesar de ser duramente maltratados al principio, al final se integraron para formar parte de la rica cultura peruana. Bueno, Mauricio, la idea es ir a una isla guanera cerca, las Islas Chincha, para conocer el ambiente donde
fue que trabajaron... ¿Todavía existe estos vestigios No de lo esta sé. historia? Así que nada, nos vamos a las islas. Vamos. No te mareas, ¿no? Vamos. ¿No? Puede estar a la vuelta. A la vuelta, sí. A la vuelta de la esquina. Cuidado, esto se balancea. Me pregunto por qué de pronto se ha vuelto todo tan sombrío y pesado. Sigo en este recorrido de descubrimiento de las raíces chinas en el Perú, que me ha llevado desde Capón a un enigmático templo chino en donde recibo una pipa. Luego, entiendo mejor con don Fernando la historia brutal del enganche y de los contratos de trabajo. Y finalmente, me encuentro con la gran presencia de un amigo de toda la vida. Buenas. Buenos días. Buenos días, buenos días. Recibimos acá en la isla Chincha Norte. Bienvenidos. Listo. Los sitios por donde caminamos están llenos todavía de guano hasta el día de hoy. Hasta garrapatas hay. Conocidas desde las épocas prehispánicas, las islas fueron el sostén económico del Perú a mediados del siglo XIX, básicamente por el trabajo de los migrantes chinos. Los culíes, que eran el nombre que recibían los chinos que venían a trabajar, eran destinados principalmente al trabajo agrícola en casi todas las haciendas de la costa peruana, a la construcción de ferrocarriles y como servidumbre doméstica en las ciudades. Aunque también se les condujo a las labores en las Islas Guaneras, uno de los más brutales trabajos que podían obtener. Mauricio, ya para la tarde he traído una pequeña lectura para pensar sobre todo en el trato diferente entre las personas, ¿eh? Esto es escrito en 1853 entre un señor de apellido Arrigoni que le escribe a Raimondi. Dice lo siguiente, ¿ya? Los víveres que consumimos en el hospital son bastante apreciables: galletas, carne salada, tocino, arroz, frijoles, harina, manteca, azúcar, cacao, ají y vinagre. Todo esto en los primeros días era de buen sabor, pero al poco tiempo el tocino y la carne salada empezaban a tener un sabor a rancio. Las galletas se aguzanaban y los frijoles se llenaban de gorgojos. La dieta diaria de los chinos era elemental: arroz y pescado. Y en las tardes les curo las espaldas abiertas por los látigos a estos pobres desdichados. Y al día siguiente, en la mañana, vuelvo a curarle las mismas heridas abiertas nuevamente por el látigo. Qué bravo, ¿no? Yo ahorita pienso en mi familia, mis hijos. Y tengo un detalle más, Mauricio. Después de todas estas cosas, eventualmente también hay relatos que nos cuentan de que algunos no aguantaban y se tiraban por los despeñaderos. Habitaron ahí en la zona donde nos han mostrado que es la zona donde ellos armaron su iglesia, sus carpas. O sea, cómo vivir en comunidad así y además, no sé, pues la comida se pudre a latigazos. O sea, es inhumano, ¿no? Totalmente inhumano. Debemos regresar con el corazón partido, conociendo, entendiendo, pero dejándolo atrás. Chao, chao. Nuevo. Sé que hay otro lado de esa herencia china, un lado más positivo, de trabajo, de pertenencia, de asimilación. Cuando los chinos comienzan a ser redimidos de sus contratos, continúan aquí,
llegan a las ciudades, establecen nexos comerciales con sus paisanos de aquí y de la China. Nos enseñan a comer arroz, ¿cómo no? Pero también nos enseñan que la gratitud se expresa más allá del pasado. Hay toda una manifestación cultural que se enraiza aquí. Pienso en el barrio chino, en el Arco, en los espectáculos teatrales chinos que se presentaban como varietés en los cines de barrios altos. La hacienda La Estrella de Ate, dirigida por chinos. Pienso en el club social y deportivo chino Tayuk, que desde los años 20 campea en Miraflores. En las bodegas de la esquina, cuyos chinos van siendo menos, pero aún dan yapa, palabra china. Pienso en uno de ellos que se convirtió en gran cadena de supermercados. Y pienso en la ciudad que se enriqueció con los chinos, que fueron siendo cada vez más una colonia importante en Lima, pero también más peruanos a la vez. Este es el regalo que hizo la colectividad china a la ciudad de Lima por el centenario de la independencia de Lima. En 1920 ya la colectividad china era bastante respetable y había ganado cierto poder económico. Aquí está el testimonio. Esta hermosa fuente tiene a las distintas razas presentes como la figura femenina de la humanidad al centro, todas trabajando en distintas actividades hacia el progreso común. Los escudos de ambos países a cada lado y dos figuras de bronce emanando agua. Es el simbolismo de los dos grandes ríos, el Amazonas y el Yangtze, que fluyen al gran océano de la vida. Todo este legado material es la huella de los antiguos migrantes en nuestra ciudad. No ha desaparecido, está presente, es un legado vivo. Y sin embargo, aún tengo esta pipa extraña que deberá completar mi recorrido. Pero no sé dónde la he visto antes. ¡Ah! Ya me acordé. La he visto en este extraño lugar, la Huaca Mateo Salado. Hacia allí iré. Aquí me encuentro con mi amigo Pedro Espinosa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Por qué se enterraban los culís en una huaca? En poblaciones agricultores como estas poblaciones migrantes que venían a trabajar acá en las haciendas, no había suficiente poder adquisitivo para enterrarse en los cementerios como el presbítero maestro. Además de que no eran católicos, ¿no? Hay evidencias de que ellos guardaban ciertos respetos hacia la huaca como también un lugar especial, un lugar ritual se podría decir. Y era por eso que se enterraban en ellas, ¿no? ¿Dónde está el ilustre migrante chino? Acá puedes ver varios objetos de él. Vamos a ver. Por aquí. Estrictamente nuestro amigo no es un culí, es de una etapa posterior, pero seguía haciendo aquí el mismo trabajo que sus antepasados antes de enterrarlo. Aquí están su ropa y objetos personales. Y aquí está su pipa. Sus huesos descansan en otro recinto, pero su alma está aquí presente. Y finalmente esta pipa me ha llevado a cerrar el círculo de este recorrido. Y pienso en el mensaje debajo del arco. Bajo el mismo cielo, todos somos hermanos. Y estoy seguro que este personaje, en tierras lejanas, pensaba que el cielo infinito nos une y que el trabajo nos sirve para beneficio de nosotros y para beneficio de todos los demás. Y solamente me queda decirle algo para cerrar este recorrido. Xie xie ni ge woman de ye chie.